nuestro Señor Jesucristo los bendiga grandemente, esperando que todos se encuentren bien, bendecidos en el Señor, fortalecidos y afirmados. Vamos a orar por este servicio, que el Señor sea tomando el control. Amén. Amantísimo buen Dios, Padre Santo, Señor Jesucristo, venimos ante ti, ante tu presencia en esta noche, en esta hora, Padre, acercándonos, Señor Dios, insuficiente, Señor Dios, sabiendo que no somos nada sin ti, Padre Celestial, pero que tú, Señor, nos has hecho tus hijos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu infinito amor, por tus bondades, por tus misericordias, por todo lo que tú haces por nosotros a diario, Señor Dios. Nos guardas, nos proteges, nos libras de todo mal, Señor, y nos das la oportunidad de en esta hora estar escuchando de tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor Dios, porque Padre, aun cuando muchos, Señor, están hambreando por una buena palabra, tú no la estás dando, Señor. Permítenos, Señor, ser conscientes de ello, Señor Dios, atesorar cada una de tus palabras en nuestro corazón y asimismo ponerlas por obra, Padre Santo. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, cúbrelo con tu sangre preciosa y llévalo con bien a casa, Señor, en esta hora. Padre, ayúdanos aquí a nosotros, Señor Dios. Háblanos por medio de tu palabra, Señor Dios, porque si fueran nuestras palabras no serviría de mucho. Pero confiamos y creemos que tú nos estás hablando, Señor Dios, y que tienes un mensaje para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Por eso te pedimos en esta noche que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre Santo. Quítame a mí y ponte tú, Señor Dios, que sean tus palabras, no las mías, Padre Santo. Bendice a cada uno de tus hijos que están, Señor Dios, escuchando de tu palabra, Señor, y que seas tú dándoles a cada uno de ellos lo que en esta noche está pidiendo, Padre Santo. Bendícenos en esta hora, Señor, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Y bueno, en esta noche vamos a tocar un tema y lo vamos a titular La Biblia, la palabra inspirada por Dios. Amén. Que el Señor sea hablándonos en esta noche. Y quiero leer nuevamente la escritura. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta esa escritura, mis hermanos. La palabra de Dios ha sido dada a cada uno de nosotros, hermanos, para que podamos ser perfectos, hermanos, para que enteramente seamos preparados para toda buena obra, mis hermanos. Amén. Por eso, mis hermanos, el Señor ha hecho todo por nosotros. Amén. Lo único que nosotros debemos hacer es creerle y tomarlo por su palabra, hermanos. Amén. Eso es lo esencial en la vida cristiana, mi hermano. Mientras nosotros le creamos al Señor y lo tomemos a Él por su palabra, pues las cosas van a ser más fáciles. Pero, ¿saben?
muchas veces nosotros somos los que nos hacemos el camino difícil. Pero lo único que debemos hacer, hermanos, es creerle a Él, hermanos. Es entregarnos a Él, es encomendarnos a Él, es rendirnos totalmente a Él, hermanos, porque Él es el que nos ha preparado para que andemos en toda buena obra, hermanos. Amén. No es que nosotros hagamos las buenas obras, sino que ya fueron preparadas para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Ya fuimos preparados para eso, hermanos. Cuando vamos al libro de Efesios también nos dice lo mismo. Efesios capítulo 2, verso 10. Amén. Vamos a leer esa escritura. Efesios 2:10. Y miramos que es lo mismo. Porque el Señor siempre nos lo está diciendo, mi hermanos. Amén. Efesios 2:10. Vamos a leerlo. Efesios 2, vamos a leer desde el 8, hermanos. Amén. Una escritura que cada uno de nosotros debemos saber y conocer y, hermanos, memorizar esa escritura en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dice la escritura, Efesios 2:8 en adelante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mira lo que somos. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano. Mira que el Señor ya las había preparado, que ya había preparado el Señor esas obras buenas en las cuales nosotros íbamos a andar. Amén. Él mismo las había preparado, mi hermanos. Amén. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ah? El Señor preparó eso, hermanos, para que nosotros andemos en ellas. Y según la Escritura dice que nosotros fuimos creados para andar en buenas obras, hermanos. Amén. También fuimos creados, mi hermano, para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, mi hermanos. Amén. Entonces no debemos preocuparnos tanto, mi hermanos, sino debemos creerle más al Señor, hermanos. Amén. Debemos entregarnos más a Él. Debemos dejar que el Señor sea orando en cada una de nuestras vidas, hermanos. Que no hagamos tanto nosotros, sino más bien que el Señor sea haciendo en nosotros, hermanos. Amén. La Biblia, la palabra inspirada por Dios. Ahora, esta enseñanza, esta prédica del día de hoy, hermanos, no es para defender la Biblia. Buenas noches, señal, por favor, Manuelito. Perdón, hermanos. No sé hasta dónde me escucharon. ¿Ya me oyen? Dios les bendiga. Amén. Entonces, decía, hermanos, que en este mensaje no es para defender la Biblia, pues no es necesario hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque mira, dijo Charles Spurgeon, no tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es dejar al león suelto y se defenderá solo, hermanos. Amén. Así es con la Biblia. La Biblia seguirá siendo el libro de todos los libros cuando todos los otros escritos de los hombres a través de los siglos hayan pasado al olvido. Por eso, en esta hora, hermanos, vamos a ver las puertas y dejemos que la Biblia hable en defensa propia, mi hermanos, porque hay varias cuestiones importantes para observar, hermanos. Amén. Primero, el alcance definido de una Biblia inspirada. Toda la escritura, hermanos. Amén. La palabra toda, hermanos, apenas de solo 4 letras, es muy inclusiva. Quiere decir o significa lo que dice, mi hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solo una parte, como muchos lo dicen, hermanos. Amén. Mira, el salmista en el Salmo 19:7 dijo así.
Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hermanos. Amén. Entonces es toda la palabra, hermanos. Amén. El rey Salomón expresó, mi hermanos, en Proverbios 35. Vamos a leerlo. Proverbios 35. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan, hermanos. Amén. Entonces, ¿parte de la palabra es limpia? No, hermanos. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es perfecta. Toda la palabra de Dios es inspirada por él mismo, mi hermanos. Amén. Como dijo el profeta, hermanos, amén. Ella es su propio intérprete, mi hermanos. Ella habla por sí sola, hermanos, amén. Por eso tenemos que solo creer la palabra del Señor, hermanos, amén. Hoy a algunos, hermanos, les resulta popular afirmar que solo creen parte de la Biblia. Y lo vemos, hermanos, amén. Lo oímos, lo escuchamos. Que muchos dicen, oye, no, esa parte, sí, esa parte sí la tomo, esa parte sí la creo. Pero esta parte, no. No, mi hermano, la palabra acá nos está diciendo que toda la palabra de Dios. Y si nosotros somos cristianos, debemos creer cada coma, cada tilde, cada punto, cada parte de ella, mi hermanos. Amén. No necesariamente su totalidad, dicen muchos. Dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Sin embargo, la escritura se defiende a sí misma, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, hay diferentes grados de valor en las escrituras. No existen diferentes grados de inspiración. Uno podría encontrar más valor personal leyendo el Sermón del Monte en Mateo 5:7 que en el libro de la genealogía de Mateo 1. Pero un pasaje es inspirado de igual manera que el otro, mi hermanos. Amén. Posiblemente a ti te guste más un pasaje de la escritura que otro, pero cada uno de ellos tiene algo que aportar a tu vida. Cada uno de ellos te está diciendo algo. Amén. Para que puedas crecer, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es toda la escritura es inspirada. Mira, cuando Jesús salió del anonimato de la carpintería en Nazaret para comenzar su ministerio público, fue de inmediato tentado por el diablo. Y él le respondió a Satanás, hermanos, con las escrituras. Él le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de parte de ella, sino que es de toda su palabra. Eso lo encontramos en Mateo 4:4. Ahora, ¿en qué medida es inspirada? La respuesta a esa pregunta se encuentra en las primeras 3 palabras de nuestros versículos, hermanos. Toda la escritura. Es toda ella que es inspirada por el Señor, hermanos. Otra parte importante de ella es que la evidencia detallada de una Biblia inspirada, amén. La evidencia detallada de una Biblia inspirada. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. La escritura es inspirada, es sobrenatural. Ella tuvo su origen en Dios, hermanos, no en el hombre. Es una biblioteca de 66 libros escritos a lo largo de un periodo de más de 1400 años por al menos 40 autores de todos los estratos sociales. Algunos eran pescadores, hermanos. Otros eran profetas. Otros eran reyes. Otros pastores de ovejas. Otros doctores y rabinos. No obstante, este libro proporciona un solo plan de redención y un solo tema que fluye a través de sus páginas, hermanos, cuya naturaleza singular resulta inexplicable fuera de la persona de Dios, hermanos, amén, porque la misma palabra es
Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra misma es Dios, por eso es inspirada por Él, amén. Es inspirada por Dios. Esa frase literalmente significa que Dios sopló, amén. Dios usó a los hombres en el proceso, mis hermanos, pero no sopló en ellos. En cambio, sopló su palabra para que saliera de ellos, hermanos. Amén, qué maravilloso. Así como un compositor musical calificado crea una partitura utilizando la flauta, utilizando la trompeta y otros instrumentos del mismo modo. Pero ¿saben? Dios escogió sus propios instrumentos. Algunos eran tan diferentes como las flautas son de las trompetas, mas sin embargo, Dios escogió sus instrumentos y sopló su palabra a través de ellos, hermanos. Dijo el profeta de Dios que Dios pudo haber escogido al sol, al viento para predicar o para traer el evangelio, pero no, hermanos, Él escogió al hombre. Amén. Porque cuando Él escoge al hombre, no son las palabras del hombre, sino es la palabra de Dios en el hombre, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, inspirada significa que las palabras son de Dios y son dadas al hombre a través del hombre, hermanos. Amén. ¿Saben? Pedro dijo en segunda de Pedro capítulo 1:21. Vamos a ver. Segunda de Pedro capítulo 1. Verso 21. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Mira, importante esto, hermanos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Esos son los hombres que necesitamos, hermanos. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Ya estamos cansados de hombres que hablen su propia palabra, que pongan su propia interpretación. Estamos cansados de hombres llamándose a sí mismos los siervos, hermanos. Amén. Dios es el que los califica. Dios es el que los llama a sus siervos porque ellos siguen su palabra, hermanos. Amén. Porque ellos están siendo inspirados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Ellos están llenos de su palabra, hermanos. Amén. Ellos están con su palabra y con su mensaje, hermanos, y de ahí no se salen. Así son los hombres que necesitamos, hermanos. Amén. Por eso Pedro dijo: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿saben? Irónicamente, la misma palabra griega que aquí se tradujo como inspirados aparece en el relato del naufragio de Pablo que se registró en Hechos 27, en el verso 15 y 17. Se había levantado una tormenta furiosa y los marineros a bordo, incapaces de dirigir la nave a causa de los fuertes vientos, simplemente se dejaron llevar a la deriva. Amén. Se dejaron llevar por el Señor. Dejaron que el Señor fuera el que fluyera en medio, hermanos. Amén. Así debe ser. Tal como los marineros se encontraban activos en la nave y sin embargo habían cedido el control de la misma, del mismo modo sucedió con los escritores de la Biblia. En concreto, los escritos no les pertenecían. Dios mismo los expresó, hermanos. Amén. Esta cuestión a Jeremías. Dios mismo se lo dijo a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 9. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 1, 9. Jeremías 1:9 dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, hermanos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es saber que es el Señor el que habla, hermanos. Amén. La Biblia no se origina con el hombre, se origina con Dios. Las personalidades y estilos de los escritores, hermanos, son auténticos de ellos, pero fue Dios quien los inspiró a escribir por medio de su espíritu. ¿Por qué?
porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La tercera característica de ello, hermanos, es que el efecto divino de una Biblia inspirada. Mira, el efecto divino de una Biblia inspirada, ¿qué es? Que es útil para enseñar, que es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, mis hermanos. Amén. El efecto divino de una Biblia inspirada es porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hermanos. ¿Saben? La palabra de Dios es en verdad útil, hermanos, para estas 4 cuestiones. En un sentido, la Biblia es como un mapa de ruta, mis hermanos. Primeramente, hay doctrina. La manera de comenzar de nuestro viaje con la enseñanza apropiada, la cual nos muestra el plan de salvación y santificación de Dios. Pero, ¿qué sucede si algo hace que nos desviemos del camino? Pues la Biblia es entonces útil para redarguir. Amén. No solo es útil para enseñar, sino también útil para redarguir, hermanos. Amén. Ella nos muestra dónde nos desviamos. Dios pregunta, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Dice en Jeremías 23:29. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia no nos deja en la reprensión, hermanos. Luego, la Biblia es útil para corregir. ¿Por qué? Porque ella corrige nuestros errores y nos regresa de nuevo al camino, mis hermanos. Amén. Corrige nuestros errores y nos regresa de nuevo al camino. Pero finalmente la escritura es útil para instruir en justicia. La palabra nos instruye. Es como permanecer en el camino a fin de no volvernos a desviar, hermanos. Amén. Entonces ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, hermanos. Amén. Ella hace todo eso, hermanos. La palabra del Señor, hermanos. Cuando es hablada la palabra del Señor y nuestras vidas están mal, no estamos en lo correcto, mis hermanos, ella misma nos redarguye de pecado, hermanos, amén. Así que nuestra vida que tome conciencia y diga, oye, no estoy haciendo bien las cosas, porque es ella misma es inspirada, hermanos. Ella misma nos dice lo que debemos hacer. Ella misma nos dice, hermanos, amén. Nos dice cómo debemos actuar. Ella misma nos enseña y nos prepara, hermanos. Amén. Pero ¿de qué necesitamos? De los instrumentos de Dios. ¿Y cuáles son los instrumentos de Dios? El hombre, hermanos. Amén. Por eso creemos la palabra de Dios en los hombres también. Amén. Los verdaderos hombres del Señor que están dispuestos y entregados totalmente a Él, hermanos. Amén. Para darle a su pueblo la palabra del Señor, la cual es la que nos sirve, la cual es la que nos enseña, la cual es la que nos redarguye, la cual es la que nos corrige, hermanos, la cual nos instruye, mis hermanos. Amén. Para que seamos mejores. Entonces vemos los efectos divinos de una Biblia inspirada a través de los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Saben? Pablo escribió la carta a los romanos para enfatizar la importancia de la doctrina. Amén. Sus cartas a los corintios son útiles para redarguir, hermanos. En la epístola de Gálatas, su énfasis estaba puesto en la corrección. Y en la carta a los efesios, Pablo habló de la necesidad de instruir en justicia, hermanos. Amén. Ahora, un ministerio verdadero, un ministerio efectivo de la palabra de Dios pondrá en práctica estos 4 aspectos, hermanos. Enseñar doctrina, redarguir el pecado, corregir los falsos caminos e instruir en santidad. Ese es un verdadero ministerio, mis hermanos. Amén. La clave está en el equilibrio, mis hermanos. Amén. Porque todo en la vida tiene un equilibrio. ¿Saben? Algunos creyentes exageran con la doctrina y pasan a la exclusión casi total de la redargución, la corrección o la instrucción. Aunque estas personas sean doctrinalmente racionales, viven sin poder.
Otros se enfocan demasiado en la redargución. Parecen creer que Dios les asignó la misión de redarguir, de regañar, de maltratar a los hijos de Dios. Amén. Hemos visto eso, hermanos, por todo este tiempo. Muchos hermanos que, mejor dicho, corrigen de una forma que no debe ser, hermanos. Amén. Casi que pegándole a la novia del Señor, hermanos. Pero todo tiene un centro, hermanos. Amén. Todo tiene un centro, hermanos. Otros se enfocan en la corrección y creen que su llamado, hermanos, es sacado. Amén. Creen que su llamado, hermanos, es corregir a todos los demás. Y otros pierden el equilibrio en instruir en justicia con exclusión de la enseñanza doctrinal y así carecerán de dirección en la vida. Pero saben, una vida cristiana efectiva implica una existencia equilibrada. El fin deseado de conocer las Escrituras es que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Amén. Cuando el Señor inspira su palabra y nos la da a cada uno de nosotros, es porque nos está preparando, hermanos. Amén. Recordemos, tiene que ser la verdadera palabra del Señor, hermanos. Amén. Ella es la que nos llevará a perfección. Amén. Ahora, meditemos en el hecho de que no debe juzgar la Biblia cuando usted la estudie, porque ella la juzgará a usted. La palabra de Dios ha resistido la prueba del tiempo y seguirá siendo el libro de todos los libros cuando todos los otros hayan pasado al olvido. Por eso el salmista dijo, mis hermanos, en Salmo 119:11, dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, hermanos. Amén. Eso debemos hacer, guardar la palabra del Señor en nuestras vidas, guardar la palabra del Señor en cada uno de nosotros, no solo oírla, sino ponerla por obra en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que aprender a hacer eso, hermanos, saber que Dios nos está hablando. Oye, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos finales que nos estamos aproximando, hermanos, la palabra de Dios está siendo dada toda, hermanos, inspirada por el Señor. Nos está enseñando, mis hermanos, hasta amarrarnos los zapatos, hermanos. Ella es la que nos está diciendo cómo es que debemos vivir en la altura de los tiempos, hermanos. Amén. No va a haber excusa en el día al final, hermanos. No va a haber excusa cuando nos presentemos ante el Señor, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada, hermanos. Amén. Y nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos tomarla, amén, en cada uno de nosotros. Oh, mis hermanos, perdónenme que no estuve grabando por resurrección. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Perdónenme. Perdonen mi torpeza, no estuve grabando por resurrección nada. Pero bueno, seguro podremos oírla después, cuando nuestra hermana Luzmita la recopile, amén, y nos la envíe, hermanos. Pero ya para ir cerrando el tema, hermanos, amén. Vamos a leer unos mensajes del profeta de Dios con respecto a esto, hermanos. Mira, en el mensaje, la ley teniendo la sombra, dice el profeta de Dios, y toda la palabra de Dios está escrita por inspiración. No hay ni una contradicción en toda la Biblia. Si acaso existe, quisiera buscarla, pero no hay nada allí escrito que no se pueda aclarar por la palabra de Dios, si se coloca correctamente en su lugar. Pero nosotros nunca lo haremos por entendimiento humano, hermanos. Amén. El Espíritu Santo escribió la Biblia y el Espíritu Santo es el único que puede interpretar la Biblia y Él nos lo daría según nuestra necesidad. Amén. Oh, qué maravilloso, mi hermano. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. Por eso nos da su palabra, hermanos. Amén. Y nos las da por medio del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede interpretar la Biblia. En el mensaje, Él juró por sí mismo, dice el profeta de Dios. Dice, como ese don, ¿lo ven ustedes? Ahí está. El mismísimo Dios que escribió la palabra está en el hombre diciendo, esa es la verdad. A mí no me importa lo que alguien diga. Esa es la verdad. Ahí está, hermanos. Amén. Dios en el hombre reconoce su propia palabra. Aleluya.
eso lo concluye. Dios aquí adentro cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas. ¿Es correcto eso? Toda escritura es la inspiración de Dios. Dios la escribió, hermanos. Cuando Dios entra aquí adentro, Dios reconoce su propia palabra. Dice, seguro que eso es la verdad. Ahora, si usted la empieza a cambiar en alguna parte, eso es entre usted y Dios. Pero Dios reconoce su propia palabra. Amén. Oh, ¿cómo nos hace sentir eso? La palabra inspirada de Dios, hermanos. Qué maravilloso mensaje, hermanos. Amén. Mira que el Señor está diciendo acá que Él reconoce su propia palabra en nosotros, hermanos. Amén. Por eso la importancia de recibir el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos está reconociendo a sí mismo, hermanos. Amén. Nosotros mismos, dice el profeta de Dios, que llegamos a ser la propia palabra del Señor, hermanos. Amén. Porque estamos llenos del Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso claro. Tenemos que vivir de acuerdo a eso, hermanos. Tenemos que vivir por su palabra, hermanos. Amén. Tomar cada una de ellas entre la vida y la muerte, hermanos. Amén. Y así podremos avanzar. Así podremos ser bendecidos. Así podremos ser prosperados, hermanos. Así podremos ser perfectos, hermanos. Y listos para irnos a casa, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar, amantísimo buen Dios y Padre Salvador. Te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, tu palabra inspirada, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Dios, por habernosla dado, Señor Dios, por habernos traído la revelación de cada una de ellas, hermanos. Amén. Gracias, Padre Santo, Señor Jesucristo, porque tú nos encontraste, Señor Dios, y Padre, nos tienes en la palabra verdadera, en el mensaje verdadero, en el mensaje correcto, hermanos. Nos tienes, Padre Celestial, en equilibrio, Señor Dios, por medio de ella, Padre Santo. Te amamos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te pedimos, Señor Dios, en esta hora que seas tú ayudando a tus hijos. Que, Padre, podamos tomar tu palabra y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas, Señor Dios. Oh Padre, ayúdanos, Señor Dios, a vivir a la altura de los tiempos. Ayúdanos en esta hora difícil, Señor Dios, cuando muchos hermanos, Señor Dios, están entrando en persecución, Señor. Y Padre, nosotros, Señor Dios, que no hemos entrado en ellos, Señor Dios, permítenos aferrarnos y agarrarnos en ellos, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, para cuando venga la hora difícil, Señor Dios, cuando venga la hora decisiva, Señor Dios, podamos estar firmes en roca, Padre Celestial, firmes en tu palabra del Señor, que nada nos mueva, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo. Bendícenos, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. También pedimos bendición en esta hora por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre en esta hora. Bendice a tus hijos fieles, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una bendecida noche. Shalom, Uraj.